Bienvenidos a una plática más de la Comisión Nacional de Bioética. Mi nombre es Patricia Hernández y el día de hoy les voy a hablar al respecto de la competencia y la capacidad para la toma de decisiones en el ámbito clínico. Como introducción, es importante resaltar que la bioética es en sí misma una interdisciplina. Su naturaleza responde a un conjunto de ciencias o de disciplinas que son representadas a través de agentes de cambio, es decir, de personas o expertos en este ámbito en particular, que van a estudiar un fenómeno complejo. Un fenómeno complejo, desde luego, puede ser una patología específica, el proceso de toma de decisiones, un fenómeno social, por ejemplo, la pandemia por COVID-19, etcétera. Y este fenómeno complejo va a ser analizado a partir de una misma metodología que todos los agentes de cambio van a conversar a través de una interacción que está compuesta de muchísimos elementos en cuanto a valores, principios y virtudes, para que de esta manera se pueda realizar un abordaje integral y completo de ese fenómeno complejo en particular. Se ha señalado que tenemos tres elementos importantes que rodean el desarrollo de esta metodología. Número uno, la responsabilidad como valor fundamental en lo que se disponen a hacer estos agentes de cambio. También tomar en cuenta al ser humano como eje central de este análisis y también entender que todo esto va a tener una repercusión directa e indirecta en la sociedad. Y esto de alguna manera compromete a esta interdisciplina a generar acciones para fomentar el bien común. Entonces, desde este punto de vista tenemos varios conceptos que integran a la bioética y que desde luego también van a integrar toda esta concepción al respecto de la salud, que como ya lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de un bienestar integral en el ámbito biológico, psicológico y social. En los últimos años se ha hablado de un cuarto dinamismo o de una cuarta dimensión, es decir, la cuestión o la dimensión espiritual, que viene a complementar todas las demás y a exigirnos de alguna manera un acercamiento profundo y una comprensión verdadera del ser humano al que estamos tratando, ya sea desde un comité hospitalario de bioética, desde un comité de ética en investigación, como médicos, como psicólogos, etcétera. Y esto también atribuye a entender el concepto de normalidad, sí, desde un punto de vista estadístico, pero también desde un punto de vista del bienestar integral. Es decir, si lo comparamos desde el punto de vista de la estadística con el punto de vista del bienestar, podemos entender que no todo lo que hace una población, aunque la gran mayoría de las personas que viven en un lugar geográfico específico, en un momento histórico particular, realizan una acción, eso no necesariamente quiere decir que sea algo que es correcto, que es moralmente correcto o que es lícito éticamente. Y esto nos hace pensar en otros elementos como la discapacidad y la disfunción, que vienen a estar directa e íntegramente relacionados con el concepto de capacidad y competencia para la toma de decisiones. Desde este punto de vista, es menester de esta ponencia y de este tema en particular señalar el significado de autonomía en la actualidad. La realidad es que en los últimos años parecería que la autonomía es el máximo ético por excelencia, es decir, el que tiene que estar de frente a todas las decisiones que se pueden tomar en cualquier ámbito de la vida cotidiana y que con base en el libre desarrollo de la personalidad, que es un principio jurídico que sustenta a la autonomía, se pueden tomar decisiones al respecto del fin de vida, del inicio de vida, entre otras cosas, por ejemplo, el abandono terapéutico. Y esto nos hace reflexionar sobre otro elemento que que va de la mano con la autonomía. En efecto, hablamos de la libertad. Hay que entender desde el punto de vista antropológico y filosófico que la libertad tiene dos elementos, dos propuestas o dos momentos en sí mismo. Número uno, el momento positivo y número dos, el momento negativo. Partimos del momento negativo cuando señalamos que una persona posee la libertad para ejercer cualquier acción o cualquier conducta, pero que sí tiene que ajustarse a ciertas normas, a ciertas leyes
desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista moral o cultural, y por ello actuar en consecuencia. Cuando hablamos de un momento positivo, es cuando tenemos a una persona que en plena libertad para ejercer alguna conducta y sin ninguna pauta jurídica que prohíba el realizar algo, esa persona entonces va a decidir el bien mayor o el bienestar completo o más aproximado al absoluto, que comprende precisamente su autonomía en uso de la inteligencia y la voluntad. Entonces, si se fijan, pues aquí tenemos estos elementos que nos van a generar muchísima controversia, ¿no? Desde un punto de vista más personal o incluso más social, pues podemos suponer si realmente somos libres en absoluto o más que nada realizamos ciertas conductas que se nos permiten. Entonces, ¿qué pasaría si no existieran estas normas jurídicas, estas normas morales a las cuales debemos atender? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí es como mencionaba hace algunos minutos, se sustenta este principio jurídico al respecto del libre desarrollo de la personalidad, a partir del cual, por ejemplo, se ha permitido el consumo de sustancias alucinógenas en cuanto a uso lúdico, entre otras muchísimas situaciones. También, por ejemplo, esto remarca el tema de objeción de conciencia, que desde luego es un tópico muy importante que se tratará más adelante, pero que de alguna manera está relacionado con lo que estamos señalando en este momento. Existen varios elementos de la autonomía que son muy interesantes de desarrollar. Número uno, hablamos del elemento de la actuación voluntaria, es decir, que la persona no posea ningún tipo de presiones externas, manipulaciones, entre otras cosas, que pongan en juego su capacidad y competencia para tomar decisiones. Número dos, la necesidad inherente de poseer información suficiente sobre la decisión que se va a tomar, es decir, que se le brinde a la persona información completa, pertinente, veraz y entendible para que todo este proceso pueda llevarse a cabo. Por entendible me refiero desde luego al uso de términos que la persona pueda incorporar a su mente, incorporar a su cognición y por lo tanto actuar en consecuencia. Y por último, poseer unas características específicas que son aptitudes psicológicas, cognitivas, volitivas y afectivas. Y aquí es cuando nos metemos en este gran dilema, en este gran interés del tema que estamos tratando en este momento, al respecto del uso de la inteligencia desde el punto de vista cognitivo, el uso de la voluntad sin ningún tipo de coacción, que está ligado con el punto número uno, y el elemento del afecto, es decir, en qué momento una persona, dado tal vez algún periodo de estrés, algún episodio de depresión, de ansiedad generalizada, de ataque de pánico, puede verse disminuida en su capacidad y competencia para tomar decisiones. Del lado derecho de la pantalla yo coloco un cuadro, un diagrama de flujo en donde nosotros podemos observar varios elementos también importantes. Número uno, el estado de competencia desde un punto de vista integral, en donde una persona o un paciente puede tener esta capacidad de hecho y esta capacidad de derecho. De alguna manera podemos comprender que pueden existir ciertas patologías, ciertos momentos importantes de la vida de cualquier persona que hace que exista un estado de incapacidad transitorio. Y también esto puede evolucionar a una incapacidad permanente. Y dependiendo del estado del paciente, de la patología, entre otros muchos factores que vamos a mencionar más adelante, esto puede consecuentar a una incapacidad de derecho transitoria o una incapacidad de derecho permanente. Para entonces señalar en la etapa transitoria que tenemos a un sujeto incapaz, que es incompetente, en ese momento transitorio por ciertas características particulares que incluso pueden desaparecer después, versus a una persona que bajo una incapacidad de derecho permanente ya se encuentra o recibe el adjetivo de persona incapacitada. Dependiendo de estos dos rangos, dependiendo de estos dos estadios de un sujeto o de un paciente, se van a tomar ciertas decisiones para que de alguna manera se ponga en ejercicio su autonomía.
Aquí hay que tener mucho cuidado. La realidad es que en estricto derecho y en estricto análisis a través de la bioética principialista y personalista, ningún sujeto de ninguna manera anula por completo su autonomía. Esta se puede ver disminuida, se puede ver afectada, pero siempre es importante ejercer este acercamiento con esa persona o con ese paciente desde una perspectiva interdisciplinaria, como también lo tocaré un poco más adelante. Y esto hace alusión a lo que ya se había mencionado al respecto de las 4 dimensiones del ser humano, la dimensión biológica, que hace alusión al estado de salud general del paciente desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista mental, y el deterioro primario o secundario que el paciente o el sujeto puede tener. Por deterioro primario me refiero a lo propio de la edad, lo propio del desarrollo vital del individuo, y por desarrollo secundario me refiero a la afectación de ciertos elementos específicos que puede generar una patología en particular, ya sea física o mental. En cuanto a la dimensión psicológica, tenemos el análisis del apego o el grado de apego psicoterapéutico y farmacológico que tiene el individuo, y que esto ya nos puede dar ciertas nociones al respecto de qué tan competente o qué tan capaz es el sujeto de, por ejemplo, cuidarse a sí mismo y a los demás, y por lo tanto no representar un riesgo. En cuanto a la dimensión social, hablamos de las redes de apoyo, es decir, qué pasa con el círculo externo del paciente. Si es que hay alguien que pueda atender en una emergencia, si es que hay alguien que pueda funcionar como soporte emocional, como apoyo, como una parte colaborativa para la salud y el bienestar del paciente, entre otras cosas. Y desde luego, no menos importante, la dimensión espiritual en cuanto a el análisis y sobre todo a tomar en cuenta desde el principio los valores, las creencias del paciente o del sujeto, que muchas veces nos hace pensar en ciertos mecanismos de defensa que la persona puede tener. Por ejemplo, un elemento importante que a mí me gusta siempre indagar con los pacientes hace referencia a la curiosidad intelectual, que esto puede favorecer el apego psicoterapéutico y farmacológico, también un autocuidado para ejercer esa curiosidad intelectual, y desde luego favorecer las redes de apoyo por la interacción que genera tal vez un trabajo o tal vez una interacción social en un ambiente deportivo, entre otras situaciones. Entonces, ¿cuáles son los pasos en la toma de decisiones que se pueden ver o no afectados por los elementos que ya mencionamos cuando hablamos del deterioro de la autonomía de un sujeto? Importante aquí señalar que la capacidad de toma de decisiones hace referencia a estos elementos afectivos, psicológicos, cognitivos y médicos. Entonces, la capacidad va desde el punto de vista de las ciencias de la salud, y la competencia al hecho de poder decidir por sí mismo para ejercer un derecho particular. Entonces, la competencia va desde el punto de vista legal o jurídico. Como punto número 1, en estos pasos tenemos la definición del problema, es decir, la capacidad y competencia que va a tener la persona para entender que algo está pasando, que hay una pérdida de equilibrio en su bienestar, una pérdida de equilibrio en su ser, en su organicidad o en su estrato mental, y que por lo tanto hay que actuar en consecuencia. De aquí se deriva la identificación de objetivos que tienen que ir acordes al bienestar de la persona y también al bienestar de los demás, al bienestar de la sociedad, haciendo referencia al bien común, para desde luego ubicar cuáles son las posibilidades que se tienen para actuar y entonces encontrar las alternativas de acción. De tal forma que en esta capacidad y esta competencia que genera el juicio de realidad, se evalúan las soluciones, es decir, se desarrolla este interés por realizar ciertas predicciones o lo que decimos en investigación, ciertas hipótesis al respecto de una u otra solución que se pudiera tomar en un futuro. Posteriormente, con esta evaluación general de estas alternativas, se selecciona la mejor para implementar la decisión y desde luego evaluarla posteriormente. Entonces, este último punto es muy importante porque desde luego requiere de toda la actividad cognitiva,
volutiva, afectiva y social del individuo. No nos quedamos únicamente en implementar una solución y ya está, sino que tengamos esa capacidad que habla de una madurez emocional y cognitiva importante de evaluar si lo que se decidió fue correcto o no, de cuáles fueron las consecuencias de los actos propios, tanto en nuestra persona como en los demás, puede ser en el círculo cercano como la familia, amigos, trabajo e incluso en la sociedad, ya hablando de una población significativa. Existen 3 criterios para determinar la capacidad y competencia para la toma de decisiones. Número 1 es cuando el sujeto expresa una decisión. Aquí es importante evaluar y atender la forma y el fondo que el sujeto utiliza para expresar o verbalizar esta decisión. Ahora, no siempre se puede verbalizar, a lo mejor tenemos a un paciente que después de alguna cirugía, después de algún accidente o por una cuestión genética, ¿no? Inherente a su desarrollo, por ejemplo, no es capaz de hablar, de formular palabra. Sin embargo, a través de la escritura o pensemos incluso una persona que no es capaz de leer, de escribir y que tiene dificultades en la expresión. Por ejemplo, una persona que habla otro idioma pudiera expresarse a través de otros elementos, como el arte, como a través de a lo mejor ver un video, entonces ir señalando para darse a entender, entre otras muchísimas cosas. Entonces, como punto número 1, recalco el que el sujeto exprese una decisión no es lo más simple, podemos tener muchísimas circunstancias y muchísimos escenarios en donde tenemos que utilizar otras herramientas para identificar lo que el sujeto quiere expresar. Como punto número 2, el sujeto comprende realmente los problemas más relevantes del estudio o de lo que va a suceder o del problema en cuestión. Y quiero resaltar esta palabra, comprende realmente. Realmente significa también utilizar otro tipo de estrategias para que nosotros podamos entender y captar que el paciente ha introducido a su estructura mental la información de la forma más plena, más completa y que de alguna manera no se está confundiendo a lo mejor con algún término o que incluso ciertos elementos emocionales no están perturbando esa capacidad de comprensión. Ojo, esto también se puede presentar en algún trastorno mental o en algún trastorno de la personalidad, pero no necesariamente, ¿no? Hay que entender que una situación de enfermedad siempre va a generar un tipo de duelo en un grado mayor o menor en cualquier individuo y que por lo tanto eso sí pudiera perturbar al grado de generar algún tipo de distorsión cognitiva. Por ejemplo, es muy común que cuando nosotros damos alguna noticia y se tienen que implementar soluciones y que por lo tanto se tienen que tomar soluciones, si utilizamos la palabra clave de la patología, el paciente se queda o incorpora única y exclusivamente esa palabra, de tal suerte que pareciera que todo lo demás que nosotros explicamos no se escuchó, ¿no? Insisto, hay muchísimas herramientas a través de la clarificación, de la determinación del léxico de la otra persona, preguntarle, por ejemplo, al paciente qué es lo que entendió de lo que acabamos de decir, que lo exprese con sus propias palabras y aquí se vale utilizar todo el material que necesitemos para que el paciente, insisto, realmente comprenda la situación. Podemos utilizar dibujos, videos, canciones, entre otras muchas cosas, ¿no? Podemos valernos también del arte, de algún tipo de filmografía, siempre y cuando esto abone a la comprensión completa, total y pertinente de la información. Punto número 3, el sujeto maneja racionalmente la información de forma adecuada, que esto si se fijan, pues es más que nada el resultado de estos 2 primeros puntos, ¿no? En donde el sujeto va a expresar su decisión, ¿no? Por varios canales, dependiendo de su estado y dependiendo de sus características específicas, y a raíz de que se comprenden realmente los elementos de la información, entonces va a poderla manejar de manera adecuada. Esto es buscar ciertas alternativas, entender a lo mejor que hay ciertas limitaciones, ¿no? En las propuestas que se tienen, etcétera. Y por último, el sujeto va a apreciar como consecuencia correctamente la situación en la que se encuentra. Nuevamente, aquí intervienen muchos elementos emocionales, como puede ser el estrés, la tensión, la frustración,
el enojo, la ira, entre otras muchísimas cosas. Muchos elementos que forman parte de la naturaleza humana y que desde luego, desde un punto de vista clínico y bioético, podemos aprender a controlar y a coadyuvar al manejo de esta situación emocional para que el paciente o el sujeto pueda apreciar de manera correcta la situación que lo incita a la toma de decisiones. Algunas pautas que nos sirven para determinar el grado de autonomía de un paciente o de un sujeto es desde luego una historia clínica completa, veraz y pertinente en donde se exploren todas las dimensiones del individuo. También como punto número 2, conocer las redes de apoyo del paciente, tener mucho cuidado con entender que si el paciente refleja tener una familia extensa o en cantidad personas conocidas, amigos, esto no necesariamente significa que el apoyo sea completo, que el apoyo sea estructurado y que esto ayude y colabore con el bienestar del individuo, ¿no? Claro que aquí tenemos que manejar también algunos elementos culturales que tienen que ver con la población mexicana, ¿no? En donde la familia es un constructo muy relevante y muy necesario para el desarrollo de la persona, pero sí hay que identificar cuál es el papel que juega cada uno de los actores en la situación del paciente. Importantísimo atender al acceso de los servicios de salud y la atención a la salud. Desde luego, el acceso hace referencia a la forma o la manera o el proceso en el cual el sujeto o la persona tiene esta facilidad, ¿no? Para entender su situación y por lo tanto acudir a un especialista que le dé este acceso a el servicio de una manera pronta y expedita. Y la atención a la salud versa mucho más sobre la capacitación que va a tener el personal de salud para atender el caso particular del paciente. Y por otro lado, como punto final, dentro de estas pautas para determinar el grado de autonomía, señalar el grado de discapacidad social que va a tener el paciente o el sujeto. Esto hace referencia a comprender que sí existen ciertas limitaciones consecuentes de la situación que va a tener la persona a raíz de su patología biológica, de su patología mental o también de alguna situación social. Y con esto hago referencia a otro término importante, es decir, el de la vulnerabilidad, es decir, esta situación de riesgo inherente a la naturaleza humana. Con esto tenemos algunas propuestas para intervenir de manera, desde luego, interdisciplinaria en estas situaciones en donde tenemos una capacidad o competencia disminuida para la toma de decisiones de algún paciente. Número 1, contar con las evidencias científicas completas y objetivas es decir, con todos los elementos o con todos los datos clínicos a través de una red multidisciplinaria en principio, para después poder proceder con el enfoque interdisciplinario. Punto número 2, entender el significado antropológico que se le está dando tanto al sujeto o al paciente como a la familia, como a la sociedad y también, muy importante, al personal de salud, para posteriormente realizar una jerarquía axiológica de tal forma que se respeten las 4 dimensiones del ser humano y de todos los actores que van a intervenir en la salud de esta persona, a través de estas ramas, de estas ciencias, derecho, ciencias de la salud y filosofía, para que entonces realmente se pueda lograr un enfoque interdisciplinario. Y con esto, una de las conclusiones que se pueden obtener es desde luego un estado de interdicción. Es este fenómeno en el cual a través de un juicio se hace referencia que una persona no puede tomar decisiones por sí misma y que por lo tanto necesita apoyo o ayuda de una tercera persona para decidir sobre su bienestar integral. Y esto nos hace pensar en 2 términos básicos de la bioética, tanto principialista como personalista, es decir, la dignidad, que viene del vocablo dignitas, que significa excelencia. Y esto significa o hace alusión a el valor que tienen todos los seres humanos por el simple hecho de existir. Y bueno, aquí para dejar una reflexión posterior, señalé seres humanos, no personas, no esta alusión jurídica de reconocimiento de la existencia del otro, sino seres humanos, es decir,
todo ser en cualquier etapa de desarrollo que posea ADN humano es sujeto de dignidad, del reconocimiento de dignidad. Cuando se termina esta dignidad, cuando el ser humano fallece. De ninguna otra forma, esta puede eliminarse o colocarse de manera, digamos, libre. Y la empatía, ¿no? Este término que también es muy popular y que es entendido de manera cotidiana como ponerse en los zapatos de los demás. No es que este significado sea incorrecto, más bien es inexacto. La empatía es esta aproximación integral que se tiene hacia una situación ajena. Entonces, aproximación, no nos estamos poniendo tal cual en los zapatos de los demás, porque de alguna forma nos podemos contaminar de ciertos elementos que tienen que ver con emociones, con sentimientos, con prejuicios, con estereotipos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos aproximamos, nosotros tenemos, por así decirlo, la mitad, ¿no? de nuestra integralidad de nuestro lado, de tal suerte que contamos con nuestras propias herramientas para coadyuvar, colaborar y realmente apoyar al otro, entendiendo de manera integral qué es lo que está sucediendo. Con esto tocamos los 4 principios bioéticos desde el punto de vista del principialismo. Hago alusión al principialismo, desde luego, porque estos son los 4 elementos que se manejan en la legislación actual en nuestro país, en México, aunque desde luego también se aborda el tema de la dignidad y se hace alusión a su definición y al término en múltiples lugares o regiones de la normatividad mexicana. Como punto número 1, la autonomía, que ya la hemos abordado, y aquí entonces vamos ponderando el principio de beneficencia, hacer todo el bien posible, el de no maleficencia, que va por parte del personal de salud, evitar todo el mal posible, y el hecho de justicia, que hace atribución a la sociedad. Y como les había mencionado acerca del estado de interdicción, este es entendido como una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica, ¿de acuerdo? Porque tras este juicio, ¿no? Al emitir este estado de interdicción, se supone desde un inicio que la persona no es capaz de tomar decisiones, sin entender que la autonomía es un elemento gradual del individuo. Es por eso que la Suprema Corte determina esto, ¿no? Que supone una sustitución completa a la voluntad de la persona con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, sea momentánea, sea permanente, por lo que viola su derecho humano a la igualdad y a la no discriminación. Esto significa, si en algún momento han ido de la mano con algún paciente, que en efecto si tienes disminuida su capacidad y competencia para tomar decisiones, pues nos damos cuenta que no es una tarea no es una tarea fácil, ¿de acuerdo? Es importante que nosotros justamente podamos ejercer autonomía y reconocimiento de la dignidad para que a través del uso de cierto tipo de términos, de cierto tipo de lenguaje, en ciertos momentos, por ejemplo, del día, ¿no? En donde el paciente se encuentra más lúcido, se encuentra tal vez más relajado, a lo mejor un momento antes o un momento después, dependiendo de la patología, de que el paciente ya haya tomado sus medicamentos, nosotros podamos comunicarnos con esa persona, de tal suerte que nuevamente comprenda de manera plena, completa y expedita lo que está sucediendo para que así logre tomar una decisión. Como les dije en un principio, este tema es muy relevante cuando hacemos alusión, por ejemplo, a etapas finales de la vida, para decidir cuál va a ser tal vez las medidas ordinarias, las medidas extraordinarias que se desean. También cuando hablamos de pacientes psiquiátricos que tienen un trastorno mental o que tienen un trastorno de la personalidad, entre otras muchísimas situaciones en donde es importantísimo actuar con apego a derecho, pero sobre todo con apego a bioética. Les agradezco mucho haber escuchado esta plática y los invito también a que no se pierdan las otras conferencias que ofrece la Comisión Nacional de Bioética en sus redes sociales y en su canal de YouTube. Gracias.